Bien, ahí estamos. Aquí estamos, aduanas y despacho de mercancías, módulo 3, derecho aduanero, licenciatura en administración y comercio. Antes de iniciar justamente la ruta, alguien me preguntó en una de las clases anteriores cuáles eran los requisitos para ser agente aduanal. Y les comento rápidamente que en México para ser agente aduanal se necesita cubrir diferentes requisitos y esto está regulado por el artículo 159 de la ley aduanera y bueno, aquí están básicamente ser mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos, no haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso, si anteriormente fue agente aduanal, su patente no debe de haber sido cancelada o extinguida. Es decir, si fue anteriormente agente aduanal, pues no podrá aplicar nuevamente con una patente que ya ha sido, digamos, extinguida o ya haya caducado. No ser servidor público, excepto en cargos de elección popular, o sea, podría ser a lo mejor presidente municipal, alcalde, diputado, senador, pero no debe estar en funciones. O si está en funciones, en ese caso deberá de pedir la autorización para la separación del cargo correspondiente. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta, sin limitación de grado ni colateral hasta el 4º grado, ni por afinidad con el administrador de aduana donde ejercerá. Es decir, no debe haber una correlación, una relación familiar de afinidad con el administrador de aduanas. Gozar de buena reputación personal y en caso de requisitos profesionales y financieros debe contar con título profesional de nivel de licenciatura debidamente registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Tener experiencia en materia aduanera mayor a 5 años, comprobado mediante documentación que detalle las funciones realizadas. Aquí, en donde dice contar con un título profesional, no nos señala específicamente qué carrera debería de ejercer. Está completamente abierto. Nada más lo supedita tener experiencia en materia aduanera con un perfil de más de 5 años. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y mostrar estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y bueno, una vez ya hecho esto, tendría que aplicar un examen y aprobarlo. Es un examen de conocimientos que practica la autoridad aduanera y aprobar el examen psicotécnico también que se aplica. Presentar solicitud durante la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es una convocatoria abierta de carácter gubernamental que se hace a través de la plataforma tecnológica y se emite a través del Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación, digamos, es el documento oficial del gobierno federal a través de la cual se dan avisos sobre diferentes contextos de carácter administrativo. Y bueno, estos serían los requisitos a aplicar justamente en caso de que se pretenda concursar para ser agente aduanal. No está tan complicado, tómalo en consideración. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué aprenderemos en esta unidad? Es la conformación de la aduana, su estructura, funciones y antecedentes históricos de la aduana, el despacho aduanero, que son los procesos, etapas y procedimientos para la entrada y salida de mercancías, importador y agente aduanal, obligaciones, responsabilidades y roles clave en el comercio exterior. El propósito es identificar la conformación de la aduana, es decir, cómo está estructurada, cómo se conforma, comprender el despacho aduanero y reconocer las obligaciones del importador y del agente aduanal. En el caso Bionag, en la encrucijada global. Bionag, empresa mexicana de biotecnología veterinaria, busca expandirse a la Unión Europea, Asia y América Latina y enfrenta requisitos aduaneros complejos, barreras arancelarias y diferencias en normas sanitarias. Sus resultados son mixtos, mayor conocimiento regulatorio, pero
retraso y costos adicionales. Estos son los retos que enfrenta: mayor conocimiento regulatorio, retraso y costos adicionales. Dilema central: cómo cumplir tratados internacionales sin afectar la rentabilidad. Es decir, sin que las utilidades se vayan por la borda y seguir manteniendo un nivel de utilidad adecuado que permita eventualmente a la empresa sortear todos los contratiempos en materia de exportaciones. Y la estrategia clave: asesoría legal, alianzas con distribuidoras locales y capacitación en normativas internacionales. Son los elementos que se requieren justamente para salir adelante en un primer momento de esta encrucijada, de esta situación. Bien, primero analizaremos la conformación de la aduana, algunos antecedentes históricos, y bueno, aquí vemos una recreación en el fotograma, ¿verdad? Dice: la aduana es una institución milenaria presente en el Egipto faraónico, la antigua Grecia, también en Roma, en el Imperio Bizantino y las ciudades-estado de Venecia y Génova. Su nombre proviene del árabe divan, lugar donde se registraban mercancías y cobraban tributos. Las acepciones del vocablo son diversas. Y bueno, lugar, puerta de entrada y salida de mercancías; organismo administrativo habilitado para el comercio exterior; y también hace referencia a la autoridad que autoriza el paso y cobra a su vez tributos por el mismo hecho. Bien, vamos a la siguiente. Concepto y funciones esenciales de la aduana. Según la Organización Mundial de Aduanas, la aduana es el servicio administrativo responsable de aplicar la legislación aduanera y percibir derechos e impuestos a la importación y exportación. Aquí tenemos 4 parámetros. Su función esencial: control sobre mercancías que importan o exportan en las fronteras nacionales; vigilancia fronteriza, previene el ingreso o egreso irregular de mercancías, es decir, el contrabando, lo cual es un delito; la clasificación arancelaria, individualiza y clasifica mercancías usando el sistema armonizado SA; recaudación tributaria, aplica aranceles, restricciones directas e indirectas al comercio exterior. Bien, recaudación tributaria, aquí es donde finalmente entra la ruta del Estado-Nación para el cobro justamente de aranceles y establece las políticas públicas señaladas en la norma vigente, donde dice qué tipo de mercancías pueden o no ingresar al país y qué tipo de mercancías pueden o no egresar o salir del país. Aquí tenemos la estructura de la aduana en México. Y bueno, en 2021 se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México, que es la ANAM, así son las siglas, Agencia Nacional de Aduanas. Este órgano sustituyó a lo que anteriormente se conocía como la Administración General de Aduanas, del SAT. Y bueno, la Agencia Nacional de Aduanas de México es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica, operativa y administrativa. Pero, ¿cuáles son sus atribuciones principales de esta Agencia Nacional de Aduanas de México? Son recabar contribuciones y aprovechamientos del comercio exterior. Lo que ya habíamos comentado en algunas de las clases anteriores es de que los importes que se recaudan anualmente por este concepto de entrada y salida de mercancías son ingresos extraordinarios, fabulosos, son cifras estratosféricas. Por ello es que es importante, el gobierno federal pone mucha atención justamente en esta agencia para estructurarla de manera conveniente, de tal manera que tengan el nivel de capacitación, profesionalización y operación administrativa y técnica suficiente y necesaria para poder atender cualquier eventualidad y hacer frente justamente a los retos que puede implicar justamente ese trabajo en las 50 aduanas en el territorio nacional. Como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, su estructura es bastante grande. Cuenta con 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 10 direcciones generales.
6, 8, 10 direcciones generales. Es enorme, enorme. Este, prácticamente como una secretaría de Estado. Y bueno, aquí tenemos titular de la Agencia Nacional de Aduanas en México. Son 50 aduanas de México. Y bueno, estas 50 aduanas tienen una conformación interesante. Estamos hablando que 19 están ubicadas de manera terrestre en la franja fronteriza México con Estados Unidos. En estos poco más de 3,000 kilómetros de franja fronteriza con el vecino país, son 19 aduanas las que hay justamente colindando con el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Después tenemos dos aduanas también fronterizas, una con Guatemala y otra con Belice. Y hay 17 aduanas marítimas que están distribuidos entre el Pacífico y el Golfo de México. Y bueno, 12 aduanas interiores que básicamente están integradas en las zonas aeroportuarias de los aeropuertos, y es donde hacen justamente el paso de mercancías y la salida de mercancías. Son 50 oficinas aduaneras o aduanales. Y bueno, aquí tenemos una dirección general de operación aduanera, una dirección general de atención aduanera y asuntos internacionales, una dirección general jurídica de aduanas, una dirección jurídica de tecnologías de la información, una dirección general de evaluación, una dirección general de procesamiento electrónico de datos aduaneros, una dirección general de investigación aduanera, una dirección general de modernización, equipamiento e infraestructura aduanera, una dirección general de recaudación, una dirección general de planeación aduanera y una unidad de administración y finanzas, lo que le llaman en otros secretarías o dependencias el TUAF, el titular de la unidad administrativa financiera. Antes era lo que le llamaban el oficial mayor de las dependencias, ¿verdad? El que ve la cuestión de los dineros y la programación presupuestal. Y bueno, ¿cuáles son sus funciones? Básicamente de esta Agencia Nacional de Aduanas en México, que es un órgano desconcentrado, son las siguientes: recaudar contribuciones y aprovechamientos del comercio exterior, dirigir servicios aduanales y operativos de verificación, embargar mercancías sin legal estancia acreditada, administrar padrones de importadores y exportadores. Estos padrones son básicamente los listados de las empresas, ya sea, bueno, personas físicas o morales, empresas o industrias que se dedican a importar y exportar productos o insumos o bienes dispositivos o herramientas, entre muchos otros elementos. Determinar y liquidar contribuciones aplicables. Bien, todas estas son las atribuciones de esta autoridad, de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Vamos a la siguiente. ¿Qué es el despacho aduanero? Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, conforme a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos de acuerdo al artículo 35 de la Ley Aduanera, recientemente reformada apenas en el año 2021. Obviamente, este despacho aduanero facilita importaciones y exportaciones, asegurando el cumplimiento de regulaciones, impuestos y aranceles y contribuyendo a la transparencia y legalidad de las transacciones internacionales. Es decir, el despacho aduanero hace mucho más ágil, eficaz y eficiente el traslado, el procesamiento justamente de estas mercancías. Y es, digamos, una de las etapas de todo este proceso. Etapas del despacho aduanero. Aquí vemos 5 elementos, 5 etapas, 5 momentos. Es 1, la clasificación de las mercancías. 2, la valoración de las mercancías. 3, la documentación con la que cuentan estas mercancías. 4, el pago de impuestos, por supuesto, de estas mercancías.
Y 5, el reconocimiento justamente de estas mercancías que son de carácter legal, que están dentro de las hipótesis que contempla la ley y que finalmente son o pueden ser sujetas a un pago de contribución para que se pueda generar su salida o su ingreso. El cumplimiento de cualquiera de estas etapas puede acarrear, el incumplimiento de cualquiera de estas etapas puede acarrear multas, embargos de mercancías e imposibilidad de realizar futuras operaciones comerciales. Entonces, cada una de estas etapas es súper importante en esta ruta del despacho aduanero. Ahora vamos al procedimiento del despacho aduanero. Ahí está. Clasificación arancelaria de los productos. Es decir, dentro de qué rango están, cuál es su clasificación de los productos, regulaciones, permisos y autorizaciones a través de la nueva BUSEM, ¿qué es la BUSEM? Es la ventanilla única de comercio exterior mexicano. Y después vamos a una prevalidación y validación de pedimentos. Y con ello la rectificación de pedimentos en caso de que haya algún ajuste que realizar previa a lo que propiamente sería el despacho de la mercancía. Aquí vemos dos hipótesis o dos supuestos. En el caso de que haya semáforo verde, el famoso semáforo verde es desaduanamiento libre, es decir, pues ya se omite la revisión, y cuando es semáforo en rojo se tiene que hacer un reconocimiento aduanero. Es decir, que lo que yo declaro y lo que tengo integrado en mi pedimento es lo que presento a la autoridad, pero la autoridad, si yo le pongo al semáforo y me sale en verde, ya puedo pasar con mis mercancías y ya no va a ser necesaria una revisión adicional. En caso en el semáforo rojo, mis pedimentos y mi documentación que tengo incorporada, cuando me toca semáforo rojo, puedo pasar por supuesto, pero entonces la autoridad aduanera va a decirme si puedes pasar, por supuesto, de acuerdo a lo que declaraste, pero ¿qué crees? Tengo que revisarte la mercancía. Y esta revisión es para verificar si efectivamente coincide lo declarado con las mercancías y con los pedimentos integrados. Es decir, la información que tú manifestaste de buena fe y señalaste en tu documentación debe de corresponder a la mercancía que estás tratando de pasar o de sacar del país. Y bueno, aquí tenemos la presencia del agente aduanal, la revisión física y documental, en caso de que pues haya una cuestión de incidencia, en el caso de que haya algún tipo de infracción. Y bueno, en este caso el agente aduanal realizará lo conducente, sea el aseguramiento o a la aplicación de algún tipo de sanción. Y bueno, en caso de que no haya incidencias, se desarrolla la salida libre de la mercancía sin mayor contratiempo, y está la presencia del agente aduanal que básicamente palomea justamente el procedimiento y le da salida a la mercancía o entrada a la mercancía. Momentos del despacho, antes, durante y después. Antes de la declaración es la inscripción en el padrón de importadores, selección del agente aduanal, pago de contribuciones y determinación del régimen aduanero. Es el primer punto, el primer momento. Después vamos al punto del reconocimiento aduanero. El reconocedor verifica física y documentalmente las mercancías, dispone de hasta 3 horas para emitir dictamen, casos especiales, 1 semana. ¿Por qué 1 semana? Porque son casos especiales en el que no, digamos, está muy clara la regulación vigente, tiene que verificar a lo mejor algunos valores, en algunos momentos revisar con la misma autoridad la situación. Si efectivamente hay una clasificación específica o entra dentro de alguna hipótesis que establezca la norma o se hace alguna aplicación de carácter especial. Después, la declaración aduanera, que es la presentación del pedimento ante la aduana, se autodeclara el régimen, clasificación arancelaria y valor. Y ya, bueno, el apoyo justamente en estas rutas, y lo señalaba en la ventanilla única de comercio exterior mexicano.
Y la conclusión del despacho. Concluye cuando las mercancías son introducidas al territorio nacional o cuando finaliza el tránsito o depósito fiscal correspondiente. El pedimento aduanal. Documento más importante del despacho. ¿Cuál es el documento más importante del despacho? Aquel que acredita la legal estancia o tenencia de mercancías extranjeras. Contiene clasificación arancelaria, valor, impuestos y régimen aduanero. Aspectos clave. Rectificación. Es posible si no hay requerimiento previo de la autoridad, salvo datos de identificación, origen, RFC o descripción de mercancías. Es decir, si hay alguna rectificación ligera de algún documento, pero que no vaya más allá o incida directamente en la nomenclatura de las mercancías para su ingreso al país. Cancelación. La cancelación puede ser por desistimiento del régimen antes de activar el mecanismo de selección automatizado, es decir, este semáforo, ¿no?, de luz verde o luz roja para la revisión. Y pedimento vencido. Ingresados electrónicamente, pero sin modulación, desistimiento ni rectificación. El pedimento vence, entonces ya no se puede ingresar justamente la mercancía. Diagrama de importación. El proceso de importación comprende planeación, revisión de documentos, arribo de la mercancía por cualquier medio de transporte, depósito ante la aduana y almacenamiento en recintos autorizados. Estos básicamente son las etapas del proceso de importación. Entonces comprende planeación, revisión documental, arribo de la mercancía por cualquier medio de transporte, depósito ante la aduana y almacenamiento en recintos autorizados. Y aquí vamos a las obligaciones del importador. ¿Cuáles son las obligaciones del importador? Sea una persona física o una persona moral, es decir, hablemos de una empresa o de una organización de carácter mercantil o una persona física simplemente. 1. Inscripción en padrones, padrón de importadores y en su caso padrón de sectores específicos o exportadores sectoriales. Esto es para cuestiones de carácter muy específico. 2. Valor en aduana, proporcionar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad con los elementos para determinar el valor en aduana. Fíjense, este es un punto importante porque aquí atendemos justamente a una acción de buena fe, ¿no?, bajo protesta de decir verdad, que se proporciona justamente una manifestación. Es una declaración unilateral de voluntad por parte justamente de esta persona física o moral, que es el importador. Ante la autoridad, esta declaración unilateral de voluntad hace una manifestación a través de la cual dice: sí, estoy tratando de importar estos elementos o estos insumos. Documentación de origen. Obtener pruebas del país de origen para preferencias arancelarias, cuotas compensatorias y medidas del TEMEC. Es decir, si yo digo, ¿sabes qué, autoridad aduanera? Pues importé algunas piezas automotrices para ensamble en algunas de las plantas al interior de nuestro territorio nacional. Y bueno, tendré que acreditar justamente que estos insumos o estas autopartes provienen del vecino país y están amparadas bajo el Tratado de Libre Comercio, entran en alguno de los rubros del Tratado de Libre Comercio y por ello es que tienen algún tipo de exención o algún tipo de cuota compensatoria de la cual podré tener algún beneficio. 4. Conservación de documentos. Conservar documentos que acredite el cumplimiento de obligaciones de comercio exterior, mínimo 5 años. Aquí tenemos que conservar justamente esta documentación, como la documentación fiscal, que cuando menos son 5 años el tiempo o la temporalidad que tenemos que conservar justamente nuestra documentación. Más obligaciones del importador. Aquí tenemos regulaciones no arancelarias, cumplir con las NOMS, permisos y licencias aplicables a las mercancías importadas. Las NOMS son las normas de carácter mexicano, ¿no?
a través de las cuales se acredita que justamente un procedimiento o una mercancía cumple con ciertas características que permite su uso eficiente para el cual fue creado y que está bajo ciertos estándares de calidad. Entonces, cumplir NOMS, permisos y licencias aplicables a las mercancías importadas, pago de contribuciones, IGI, IVA, cuotas compensatorias correspondientes a la importación, encomienda al agente aduanal mediante encargo conferido en documento digital a través del sistema electrónico aduanero, y TEMEC, en este caso que es aplicable, mantener registros contables conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. El incumplimiento puede acarrear sanciones conforme al artículo 158, fracción primera de la ley aduanera, en el caso de que el importador no observe alguno de estos rubros como obligaciones de carácter técnico-jurídico. Vamos ahora al sistema de control de inventarios y país de origen. Control de inventarios automatizados, obligatorio para quienes introduzcan mercancías bajo regímenes de importación temporal, maquila, depósito fiscal, recinto fiscalizado estratégico, debe estar actualizado y disponible para la autoridad aduanera. Y país de origen, el importador debe obtener documentación que compruebe el origen y procedencia de las mercancías para efecto de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias y cupos conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales. Básicamente es identificar que efectivamente estos insumos que estoy importando están dentro de alguno de los regímenes que están teniendo algún tipo de beneficio o de cuota compensatoria de acuerdo a los tratados internacionales. Control de inventarios automatizado y actualizado es el primero. 2. Documentación del país de origen para preferencias arancelarias. Y 3. Manifestación del valor en aduana bajo protesta de decir verdad. Es decir, es sencillo, básicamente es qué es lo que tengo a través de un control de inventarios automatizados, la documentación que yo exhibo como importador a la autoridad. A través de esta documentación acredito justamente las preferencias arancelarias o las quitas que puedo tener o los beneficios. Y 3, pues manifiesto el valor en aduana bajo protesta de decir verdad, es decir, de buena fe ante la autoridad. Señalo justamente el valor de esos productos que trato de ingresar al país. El agente aduanal, intermediario clave. El agente aduanal es intermediario entre importadores, exportadores y las autoridades aduaneras. Es la persona física autorizada por el SAT mediante patente para promover el despacho de mercancías por cuenta ajena, es decir, que no son propias, que son de un tercero. Ajá. El agente aduanal, este agente aduanal del que enseñamos los requisitos al principio de la clase y que obviamente tiene una patente. Una patente es una autorización de carácter gubernamental emitida por el gobierno federal para poder desarrollar una actividad en concreto. Y bueno, es el intermediario entre importadores, exportadores y las autoridades aduaneras. Bien, vamos al siguiente. Obligaciones del agente aduanal. 1. Actuar con su carácter de agente, identificarse y actuar como agente aduanal en todos los trámites, asegurando transparencia. 2. Anotar acuses en el pedimento, registrar el acuse de regulaciones y restricciones no arancelarias cumplidas mediante documento electrónico. 3. Rendir dictámenes técnicos. Proporcionar dictámenes cuando la autoridad lo solicite para clasificación y valoración de mercancías. 4. Cumplir el encargo conferido. Sin transferirlo ni endosar documentos sin autorización expresa y por escrito del comitente, es decir, de la persona que tiene el derecho sobre esas mercancías. Obligaciones fiscales y domicilio. Mantenerse al corriente fiscalmente y contar con oficina principal en territorio mexicano. Estas son las obligaciones del agente aduanal. Debe de dar cumplimiento cabal justamente a estas obligaciones, a estos 5 puntos principalmente.
De lo contrario, puede entrar en riesgo inclusive de perder su patente, su permiso o autorización para poder operar. Responsables del agente aduanal. Veracidad de la información. Responsable de la exactitud de datos e información en todos los trámites aduaneros. Régimen y clasificación arancelaria. Determinar el régimen aduanero adecuado y la correcta clasificación arancelaria de las mercancías. Imagínense si no lo hace de manera correcta el agente aduanal, estaríamos hablando que pudiese configurarse algún delito de carácter penal en caso de que no realice con exactitud justamente el vaciado de datos e información. Y bueno, se podría clasificar como contrabando en un momento determinado y es un delito que aplica pena privativa de la libertad, por supuesto, y pérdida de la patente. Requisitos para que opere el agente aduanal. Aquí está ejercer despacho, proporcionar información a la aduana, domicilio de oficina, residir en el mismo lugar y establecer una oficina, firmar en forma autógrafa. La firma de la forma autógrafa justamente es para acreditar que quien emite algún documento de carácter oficial es justamente la persona que genera su firma autógrafa, para que en un momento determinado no haya sorpresas o situaciones de que no, yo no hice esa valoración, yo no presenté esta documentación, no es mía o no es de la persona que estoy representando en este procedimiento. ¿No? La firma autógrafa, como cualquier procedimiento de carácter legal, es súper importante e indispensable. Usar gafete en el recinto y contar con el equipo necesario. Bien. Para las regulaciones no arancelarias es garantizar que las mercancías cumplan con todas las obligaciones establecidas en la ley aduanera. Esto debe de verificarlo y cerciorarse el agente aduanal y bueno, hacer la clasificación idónea y correcta. Cierre del módulo, ideas claves. Aquí manejo algunas ideas claves. La Asociación Nacional de Agentes Aduaneros México otorga mayor autonomía y eficiencia en la gestión aduanera. México cuenta con 50 aduanas clasificadas en fronterizas, marítimas, interiores y aéreas. Como lo señalamos, son 50, 19 terrestres colindantes con Estados Unidos, una colindante con Guatemala, una colindante con Belice y bueno, tenemos también 17 marítimas entre el Pacífico y el Golfo y bueno, entre las interiores y aéreas tenemos 12. Son cifras importantes y bueno, tenemos el despacho aduanero, el procedimiento esencial con etapas clave: clasificación arancelaria, valoración, documentación, pago, reconocimiento y liberación de mercancías. El importador y sus características debe inscribirse en padrones, proporcionar información veraz, cumplir regulaciones no arancelarias y pagar contribuciones en su caso. El incumplimiento es claro que genera sanciones. En caso del agente aduanal, que es un intermediario justamente entre el particular, trátese de persona física o moral, que está justamente haciendo estas importaciones, es el intermediario que es responsable de la veracidad de la información y la correcta clasificación arancelaria y el cumplimiento de todas las regulaciones vigentes aplicables. Todas las personas debemos ser formadas para ser y vivir libres. Bueno, con esto concluimos las diapositivas. Denme oportunidad de dejar de compartir. Y bueno, esta presentación nos da una claridad bastante ejecutiva en relación justamente al módulo 3 y de alguna manera contribuye a que sea un tanto más sencillo el entendimiento justamente de este módulo.
Como ustedes saben, este módulo ya se abrió desde la semana pasada, ya algunas y algunos de ustedes ya iniciaron sus actividades, tanto la tarea auténtica del módulo 3 como el foro de reforzamiento. Y bueno, también comentarles que el fin de semana aperturé ya el módulo 4, tanto la tarea auténtica como el módulo de reforzamiento, y ya podrán subir sus actividades. El plazo que está manejando justamente para el módulo 4 es la tarea auténtica para el próximo miércoles. Miércoles miércoles 8, y la tarea auténtica es para el jueves 9. Les reitero que si hay algunos foros o actividades que estén pendientes por ingresar a la plataforma, háganlo, no hay ningún tipo de penalidad. En mi caso yo no aplico penalidad en ese sentido, pero sí les pido que si tienen algún pendiente de realizar en la plataforma, lo hagan, y si también si tienen pendientes retroalimentaciones, también las desarrollen, porque impacta justamente en el porcentaje de promedio de la actividad. Ya estamos acercándonos a la recta final justamente de este bloque, del bloque 1, para concluir nuestra asignatura en este proceso. Y bueno, preguntarles si tienen alguna duda, comentario o consideración relacionada con la plataforma o con las actividades que hemos venido realizando. Julio César, adelante por favor. Hola, profesor, buenas noches. Una preguntita, yo ahorita estaba revisando lo que es el material para entregar la actividad integrada del módulo 3, Ajá. pero me quedo solamente con una duda. ¿Tenemos que hacer una infografía, algún organizador gráfico o a qué iba? Sí, una infografía preferentemente. Ajá. Es una infografía ocupando cualquier modulación eh, de plataforma, ¿no? Preferentemente para poder desarrollarla. Si no tienen infografía, bueno, usen a lo mejor un PowerPoint, ¿no? Algo que de manera ilustrativa pueda generar justamente un recurso análogo, ¿verdad? Ok, ok, muchas gracias. Pero acuérdense que las infografías son básicamente para explicar de manera muy ejecutiva, muy fácil, todos los elementos o componentes de un hecho, de una acción, o de una ruta, de una política, de una ley, de un concepto. Entonces, básicamente lo que tratamos de hacer justamente es una infografía a través de la cual se pueda explicar justamente este escenario. ¿Quedó suficientemente contestada la pregunta, Julio? Sí, me parece muy bien, gracias. Perfecto. De cualquier manera, les reitero que si tienen alguna duda en el transcurso, aunque hayamos terminado la sesión, pueden hacerme la pregunta correspondiente o cualquier inquietud vía correo electrónico institucional, o a través de la plataforma, y yo estoy en posibilidades de responderlas sin mayor problema. ¿Alguna duda adicional? ¿Comentario? Y también, denme un segundo, les voy a compartir un par de ligas. Recuerdan que les comenté que la semana pasada se llevó a cabo un ciclo de conferencias muy interesante en relación a derecho aduanero y comercio exterior. Fueron 3 sesiones de 3 días. Entonces, me dan oportunidad, les voy a compartir una de las ligas para ver estas 3 sesiones. Voy a tratar de hacerles de aquí a la siguiente sesión una síntesis muy ejecutiva de los principales actores, los principales invitados, para que podamos verla la siguiente clase en un lapso de unos 30 minutos y resolvamos ya las dudas de cierre en ese momento. Les compartí también en el módulo 4 una presentación con problemas prácticos de derecho aduanero para que también les den una revisadita. Está el planteamiento del problema, está la pregunta, está también la respuesta, está también vinculados los artículos que se aplican para tener mucho más claridad en el espectro práctico. Ajá. Entonces, esta presentación ya se las compartí en el foro de planeación del módulo 4 para que la puedan revisar. Y
Les voy a compartir también. Denme un segundito. La página de la Organización Mundial de Aduanas. Esta página de la Organización Mundial de Aduanas es interesante. Aquí se pueden meter y pueden ver también la cantidad de cursos en cuestiones regulatorias, foros de carácter internacional, últimos acuerdos, actualización de la legislación. Es decir, está interesante para que, si les interesa esta materia, puedan tener elementos adicionales. Déjenme les compartir la liga de una vez. Bien, ahí está la dirección para que la copien y la peguen y puedan consultarlo con calma. Ujú. ¿Ya la anotaron? Y vamos bien, en las actividades que han estado presentando, en las tareas y en los foros, vamos bien. Entonces hay que meterles el acelerador nada más para ir cerrando ya en la próxima semana. Bueno, pues les envío un saludo fraterno, pasen excelente noche y también tengan felices días de Pascua en compañía de sus seres queridos. Cuídense mucho, estamos en contacto la próxima semana. Nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, pendientes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Grosero. Vicky, Muchas Melanie, gracias, hasta luego. gracias. Vanessa, hasta luego. Pedro, que estén Hasta bien. luego. Pendientes. Ajá. Perfecto.